Bueno, gracias, las 7:00 con 3 minutos, 7:03. Gracias además por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Ya le refería justamente lo que pues fue esta votación histórica que el día de ayer se vivió en el Congreso Federal, en el Congreso de la República, a propósito de la iniciativa que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el tema de la reforma eléctrica, y que por cierto para el día de hoy aseguraron, ya también ha señalado en el plan B, lo que señalaba también el presidente López Obrador, estarán enviando esta propuesta de reforma al tema de litio en nuestro país, un tema que también se estará discutiendo en el Congreso de la República. Uno de los integrantes justamente de los legisladores que representan a Querétaro en el Congreso Federal es el diputado Felifer Macías, por cierto, que pues el día de hoy está en la línea telefónica aquí en Radar News en esta primera emisión. Mi querido Felifer, ¿cómo te va, mi querido diputado? Buenos días. Pero con un sentimiento que no vivíamos en los últimos 4 años, Aurelio, que fue pues defender a este régimen. La verdad es que es un sentimiento muy bonito y muy felices de estarles informando, Aurelio. Y correctamente, con esto, el día de ayer, sin lugar a dudas, se vivió un tema y un capítulo muy importante en la historia pues legislativa, parlamentaria, en la historia política de nuestro país, porque muchos aseguraban que después de la iniciativa que se había presentado antes de la Semana Mayor, mi querido Felifer, pues de estos retrasos a lo mejor iba a haber uno que otro que de repente cambiara, como ocurrió con un legislador que del PRI se fue a Morena, y que se pudiera debilitar un poquito la oposición. ¿Qué significa para México, para nuestro país en este momento, el haber rechazado esta propuesta que había presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mi querido Felifer? Híjole, muchísimas cosas, Aurelio, muchísimas cosas para el análisis. De entrada, es la primera vez en la historia que una iniciativa presidencial se rechaza. Entonces aquí también hay dos lecturas, y lo voy a decir con esta valoración política así como viene, o de plano pues sí, ya la soberbia del presidente era muy grande, que pues no le interesaba finalmente el resultado, o también es parte de una narrativa de culpar a la oposición de todo lo que sucede en este país, de lo que se lleva en este franco retroceso. Finalmente esta iniciativa se revienta por 2 razones. Esta reforma se tira por 2 razones principales. Primeramente, obviamente, por la nocividad que tenía, por todo lo que implicaba un golpe a la economía de la gente, sus bolsillos iban a pagar más en su recibo de luz, o si no lo iban a hacer vía subsidios, iba a ser un golpe al medio ambiente, al futuro de las nuevas generaciones, se iba a dar un hipermonopolio de la CFE que iba a controlar el mercado, cuando lo que la gente necesita es libertad de competencia económica, escoger de servicios, escoger de precios, y se iba a ahuyentar la inversión, que se iba a traducir en que la gente perdiera su empleo. Eso era de fondo lo nocivo de esta reforma. Pero también esta reforma constitucional pues murió desde el año pasado, Aurelio, cuando la gente en las elecciones de 2021 nos dio la capacidad de detener las reformas constitucionales, le dio a la oposición la oportunidad de retirar la mayoría calificada a Morena y que no pudieran modificar la Constitución. Entonces, si ayer logramos detener esta reforma, fue porque al final del día no solamente 220 legisladores de oposición lo detuvimos, sino fueron los millones de mexicanos que nos pusieron ahí para ese momento, y es lo que ayer les decía en el pleno a los compañeros de Morena, que esto les sirva, para que les quede muy claro que nos necesitamos todos, nos tenemos que escuchar todos, el presidente tiene que gobernar para todos, y este tipo de acuerdos, si no se construyen en conjunto, pues no van a caminar. Y no, insisto, no se trata de bloquear por bloquear, sino que la gente también estaba harta del rumbo que lleva este país, y nos dieron la posibilidad de hoy por hoy ponerle un freno al presidente, ponerle un freno a este régimen. Veíamos una alianza interesante, importante entre el PRI, PAN, PRD, Partido Movimiento Ciudadano, que se mantuvo hasta el último momento, y por otro lado escuchábamos al diputado Moisés Ignacio Mier, el coordinador de Morena, precisamente, que pues se refería a ustedes como traidores a la patria, con señalamientos obviamente que llaman la atención, porque bueno, finalmente entre descalificaciones, señalamientos, hasta amenazas, mi querido Felifer, bueno, pues finalmente pues no pudieron lograr esta mayoría calificada
calificada que se necesitaba, que se requería justamente para la aprobación de esta importante, trascendental, reforma eléctrica que planteaba el presidente López Obrador. Exactamente, Aurelio, y datos muy relevantes. Ayer no faltó ni un solo legislador de la oposición, ni uno solo, y todavía ganamos 2 diputados más, hay que mencionarlo. Ustedes saben que le he pegado durísimo al Partido Verde, ustedes saben que pues nuevamente rémora del poder, ¿no? Donde ve que va para el agua, pues ahí se pega. Pero el día de ayer, 2 legisladores del Verde votaron en contra también la reforma, y también pues nuestro reconocimiento. Durante la semana nos había tumbado uno Morena, uno del PRI, ya ves que por ahí le habían detenido el nombramiento de embajador al papá de un diputado del PRI, pues se lo compraron y se lo llevaron a Morena. Eso sí, el PAN siempre estuvimos desde el minuto 1 bien blindados, desde el primer momento. Los 113 diputados estuvimos presentes, nos quedamos a dormir desde el sábado, cuidando la Cámara, que también estaban amagando a tomarla. Y respecto a la traición, Aurelio, de verdad que es inconcebible, ya de plano perdimos a la gente de Morena, que quede muy claro. Traicionar a la patria no significa que eso se va a medir en traicionar, o más bien jurarle lealtad a una persona, en este caso el presidente de la República. La lealtad a México, la lealtad a la patria, no se mide en la lealtad a López Obrador. Si ellos están acostumbrados a ser empleados súbditos, obedientes de López Obrador, que ellos lo hagan. Pero un mexicano, hay 130 millones de mexicanos, que la lealtad a nuestro país, a la patria, lo hacemos y lo hemos luchado todos los días, y no depende de estar obedeciendo las órdenes de un presidente que nos lleve a Franco del Proceso. Felipe, abre la puerta el propio presidente cuando estaban todavía en este refuego en el Congreso Federal, pues envió al Congreso de la República, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley minera. El presidente señala que es precisamente para reservar la explotación de litio al Estado mexicano, sin permitir el otorgamiento de concesiones para ese efecto a empresas privadas, y pareciera, y lo uso el término, la revancha del presidente ante la negativa del Congreso Federal de aprobar la reforma eléctrica. Sí, totalmente. Va a querer cambiar la narrativa muy rápido. Lleva 2 derrotas muy fuertes. Primero con la revocación del mandato, donde 8 de cada 10 mexicanos le dijeron que no, es decir, no participaron en esta farsa. Y ahora la terrible derrota de ayer. Va a querer cambiar la página muy rápido, pero hay que decirlo, Aurelio, esta reforma del litio no es relevante, bueno, ni siquiera es necesaria, porque hoy el litio, que es un mineral blando que está en el subsuelo, ya es propiedad de la nación, es propiedad de los mexicanos. Para que se pueda concesionar su extracción, explotación, etcétera, lo tiene que decidir el Ejecutivo Federal, lo tiene que decidir hoy por hoy el gobierno federal. Ahora, si hay concesiones dadas a iniciativa privada desde antes, pues también el gobierno federal las dio, y en todo caso, si hay irregularidades, si se está explotando de manera ilegal el litio, etcétera, hoy también el gobierno federal tiene las facultades de revocar esas concesiones. Ahora, me queda claro que esto es parte de esa política mal entendida de un nacionalismo obsoleto, retrógrado de hace 100 años, que se aferra el presidente, que vive en las ideas del siglo pasado de impulsar, pero hoy por hoy, final del día, es tratar de cambiar la página, decir que no perdió, decir que todo está calculado, es para pues rescatarle un poquito la narrativa, ¿no? Pero realmente la reforma hoy del litio es, yo lo debo decir, es innecesaria, es poco trascendente, porque hoy ya el litio es de los mexicanos, hoy ya tiene iniciativa privada, entra a la explotación de este elemento, tiene que ser solamente con permiso del gobierno federal. Sí, claro. No pueden hacerlo así por simple concurrencia. Entonces creo que no es necesaria, pero bueno, van a querer cambiar la página muy rápido. Y en esta discusión se mantendrá el bloque opositor de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano también en esta discusión sobre la reforma a la ley minera. Pues literalmente llegó ayer en la tarde-noche esta iniciativa. De entrada, nuestra postura va a ser ir en contra. Al momento no tenemos oficialmente el comunicado de los otros partidos. No me quiero aventurar, pero se podría decir que al menos por ahora la alianza se va a mantener, al menos la alianza Va por México se va a mantener en la postura de ir en contra. Movimiento Ciudadano, sabemos que de repente está un poco más en fijar sus posturas. Habrá que escuchar sus posicionamientos.
Ahora, finalmente, para esta reforma, que sí es de mayoría, siempre tienen los números, tienen mayoría absoluta Morena y sus aliados, va a pasar. Y la van a aplicar su aplanadora, según ellos, en venganza por ayer. Pero bueno, realmente esta reforma es una reforma cosmética, no esta de litio, nada más para salvarles el discurso. Bueno, y finalmente te tengo que preguntar, porque muchos también, sobre todo analistas, publicaban en las redes sociales esta alianza de oposición va por México, que se pueda convertir en una propuesta política. Falta mucho todavía para el 2024. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lees tú desde Querétaro, Felifer Macías? Sí, Aurelio, a ver, creo que la gente nos ha mandado un mensaje muy potente que quieren eso. De verdad, yo nunca había visto en estos 4 años de legislador federal tanto involucramiento de los ciudadanos. La sociedad civil estuvo súper al pendiente en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Nunca he visto tal interés de la gente por un tema legislativo. Entonces el mensaje es muy claro, la gente quiere equilibrios, la gente quiere contrapesos, y esta gran alianza que se formó entre 4 partidos de oposición, creo que sí tenemos que leer muy bien las señales y lo que la gente nos está pidiendo, y yo sí creo que debe ser el parteaguas, no nada más de ahora. Vienen otras 2 reformas muy importantes de alto calado que va a intentar forzar Morena, que es la reforma político-electoral, que forzar la democracia, tumbar el INE, no lo vamos a permitir, donde quieren pasar a Guardia Nacional, a Defensa Nacional, militarizando la seguridad, tampoco lo vamos a permitir, y vayamos dando esas batallas una a una, y a la par sí, de manera estratégica con la gente, construyendo una alianza al 2024, pero no solamente una alianza opositora, sino una alianza, una alternativa para la nación, para la presidencia de la República, y sacar a Morena, que hoy por hoy es un régimen de mediocridad e incompetencia que nos lleva para atrás en todo. Oye, finalmente el comentario también que me hacen varios amigos de la audiencia de Radar News en esta primera visión, de vergüenza el debate, la discusión, los insultos, los aventones, las amenazas, poco faltó para que se escupieran, mi querido Felifer Macías, que veíamos en las redes sociales. Oye, están viendo el canal del Congreso, que por cierto, le quitaban el volumen, una transmisión pésima, de muy mala calidad, donde les bajaban cuando había alguna situación que a lo mejor tendríamos y quisiéramos escuchar o ver o sea, presenciar, y de pronto pues no le bajaban el volumen, pero pareciera, o la pregunta, y con esto termino y además te agradezco como siempre, mi querido diputado, es si en esta misma situación no faltó también altura legislativa, de debate, de análisis, de discusión, para que realmente pudiéramos los mexicanos y mexicanas comprender la propuesta, la esencia de esta reforma eléctrica que muchos todavía desconocemos, mi querido Felifer. Sí, totalmente. Desgraciadamente, esta legislatura ha llegado en un nivel de debate muy bajo, donde están muchos legisladores, va a ser muy obvia la postura, pero pues es real, muchos lo constataron ayer en redes sociales que siguieron la transmisión. Sí. Ya a veces es la postura muy burda de no los debates en tribuna, no dar ni un solo argumento y fundamento, puros insultos, puros calificativos, decir los traidores, neoliberales, y de ahí no lo sacas, ¿no? Sí, sacas elementos, sacas cifras, y de ahí no lo sacas. Los insultos también estuvieron al orden del día en nuestras redes sociales. Era algo que esperábamos, a eso los incitó López Obrador, a un fanatismo muy envenenado. Ya ves, por ahí subí que a los de Querétaro, los seguidores de Morena, nos pusieron que nos querían mandar al cerro de las campanas, de ese nivel, que bueno, nos da risa, pero también no dejamos de denunciarlo, sí, porque claro, no se puede tolerar llamados a la violencia y amenazas, todo lo que quieran en debate de ideas y argumentos, sí, pero nada de incitar a la violencia, y menos en el clima que vivimos de nuestro país. Pero bueno, estábamos acostumbrados, no nos intimidaron, no nos íbamos a mover para nada, ni un paso atrás, pero sí, desgraciadamente la conducción falta mucho altura, tanto en la Cámara, pues también como quien le toca preservar hoy por hoy los valores y los entre los mexicanos, ¿no? Bueno, pues Felifer Macías, te mando un abrazo, saludos, larga, intensa jornada, y estamos aquí al pendiente, a la orden, para ver y también ir hablando en voz alta de estos temas que sin duda alguna son importantes para nuestro país, para nuestra nación, en un futuro inmediato, y que pues nos implica a todos una mejor información para que estemos al pendiente. Gracias, Felifer, te mando un abrazo y saludos.
Muchas gracias, estimado Aurelio. Excelente lunes a todos. Igualmente, una propuesta que calificó Felifer Macías nociva, un golpe también al bolsillo de las y los mexicanos para las futuras generaciones, incluso que atentaba directamente contra el cuidado del medio ambiente y paralizaba literalmente la inversión privada para consolidar única y exclusivamente lo que hoy conocemos como la Comisión Federal de Electricidad. Son 7 los legisladores federales queretanos que estuvieron ahí en esta importante histórica, además de discusión legislativa, desde el ingeniero Ignacio Loyola, Pepe Báez, Paulina Aguado Romero, ya escuchábamos a Felifer Macías, y también participaron la diputada Sonia Rocha, Erika Díaz y Marcia Solórzano, como representantes también de los diferentes distritos político-electorales en Querétaro, y que el día de ayer votaron en contra de esta iniciativa para acumular estos 223 votos en contra.